Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Pueblada acá en la 530, la radio de las madres. Lo vamos a estar acompañando hasta las 8 horas 50 minutos de la mañana con Pri Menli, con Gasti Carduz. ¿Cómo andan? Buen día, Chino, buen día, Gasti, buen día a la audiencia que nos acompaña cada sábado por la mañana en Pueblada. Espero que anden muy bien. Yo ando bien. ¿Ustedes? Buen día, ¿cómo andan? Por acá todo bien, arrancando tempranito, pero bueno, con siempre la sensación de privilegio, ¿no? De poder estar haciendo radio en nada más y nada menos que la radio de las madres, así que muy contento. ¿Qué vamos a hablar hoy? De todo. Tuvimos una semana muy cargadita. Tenemos una semana muy cargadita. Empezando por el sábado pasado mismo, a donde aprovechamos para meter un paréntesis y agradecerle el esfuerzo heroico que han hecho acá desde el estudio a Gustavo Hoffman, a Alan Martínez, porque la verdad que nada, eso, hicimos una transmisión remota ahí desde La Plata, desde lo que fue el plenario del Movimiento Derecho al Futuro, y bueno, le tirábamos ladrillos acá a los compañeros del piso y ellos lo transformaban en un programa. Así que, empezando por eso, hasta todo lo que ocurrió después en la semana, ¿no? Vamos a estar charlando. Políticamente fue una semana muy, muy movida, lo vamos a estar hablando en un ratito nomás también, en nuestro segundo bloque, junto con Maxi Fernández Grau. Y una semana también de movilización, donde se marchó el miércoles como todos los miércoles, pero con mucha fuerza. Se marchó por el Ni Una Menos, se marchó por los jubilados, se marchó por la emergencia en discapacidad, se marchó por la situación de los trabajadores y trabajadoras del Garraham, y entendiendo todos estos sectores que la mejor forma también de expresarse y de movilizarse era juntos y juntas, y así fue, y fue una movilización muy grande el miércoles. Vamos a estar hablando un poquito sobre eso también, y después tratando de profundizar un poco sobre la situación en discapacidad, ¿no? Ya lo hemos hablado mucho acá en Pueblada, pero se votó efectivamente el miércoles la emergencia en discapacidad. Todo lo que se votó el miércoles, o sea, sin duda es positivo que haya salido aprobado, pero también ya anunció el gobierno nacional su intención de vetarlo. Así que sobre todo eso y mucho más vamos a estar hablando durante este programa.
Bueno, un programa, ya lo decías vos, Chino, cargado de contenido y una semana donde la política tuvo mucha actividad desde el sábado, una semana completa, de sábado a sábado. Han sucedido muchas cosas, lo cual, bueno, uno como militante también festeja, ¿no? Que se movilice, que se organice, que haya plenarios, que haya discusión. eh, y bueno, vamos a estar hablando también de todo eso. Dos invitados de lujo para el programa de este sábado, con mucho contenido por delante. Y qué necesario poder, en un momento donde se habla tanto sobre la crisis y la crueldad social, poder también traer al aire lo masiva que fue la movilización del miércoles en un contexto donde todo el tiempo se nos está diciendo que tenemos que quedarnos solos y solas, que tenemos que hacernos cargo solamente de lo que nos pasa a nosotros y nosotras. En definitiva, la sociedad está mostrando lo que ya venían hablando en distintos medios, lo que trajimos nosotros también, que es esto de la gran frase del Eternauta, ¿no? De esto de nadie se salva solo ni sola. Así que fundamental y también como para empezar el día cargados de energía. Así es. Y, y bueno, y con muchos aprendizajes. Además, hoy, un 7 de junio, Día del Periodista, vamos a hablar también un poquito sobre eso, porque no es un día del periodista cualquiera, es un día del periodista triste, vamos a decir, por la situación que están atravesando todos y todas los y las periodistas en términos económicos. Bueno, hay un informe de CIPREVA, el Sindicato de Trabajadores de Prensa de la provincia de Buenos Aires, que da cuenta de la gravísima situación que están atravesando los y las trabajadores de prensa, pero que no pasa solo tampoco por el orden de lo material y de las condiciones laborales, sino que también se enmarca en un contexto de ataque sistemático sobre la figura de los y las periodistas. Lo venimos charlando, lo venimos tratando de denunciar sábado a sábado, pero bueno, amenazas, represión, violencia explícita, no es un clima como espontáneo o que se da por sí solo, sino impulsada por la principal figura institucional del país, que es el presidente Milei, y que, bueno, estos mensajes no se oye lo suficiente a los periodistas, gente muy cercana al presidente amedrentando y amenazando a periodistas, pidiendo que los despidan. Todos los miércoles se reprime, sobre todo a los reporteros gráficos en la marcha de los jubilados. El que fue reprimido, además, uno de los que fue reprimido no este último miércoles, que bueno, como fuimos muchos, también se la tuvieron que pensar dos veces, Patricia Bullrich, pero el miércoles anterior había sido reprimido ni más ni menos que el mismo periodista del que también hablamos mucho acá, que es el fotógrafo al que había amenazado, al que había amedrentado, Santiago Caputo. Así que también todo eso genera el marco para un no muy feliz día del periodista en este 2025. Y para sumar un granito de arena, quizás para marcar, no sé, una noticia alegre, ¿no? Algo que sí nos pone contentos a todos y todas. Hablando de reporteros gráficos y hablando de la marcha de los miércoles, quien fue dado de alta fue Pablo Grillo, que dejó el hospital Ramos Mejía para arrancar su rehabilitación en el hospital Manuel Roca. Así que, bueno, una noticia que nos alegra, porque estábamos todos expectantes. Luego recordamos de haber sido reprimido, de haber sido disparado en la cabeza con un gas lacrimógeno. Pablo Grillo estuvo internado desde el 12 de marzo hasta el 3 de junio, que hace días nada más recibió su alta médica para arrancar la rehabilitación, y se espera que pueda recuperar la mayor parte de sus condiciones y su vida, ¿no? Que estuvieron muy cerca de arrebatarle. En definitiva, muy felices por la noticia de Pablo, que sabemos que representa una parte fundamental de nuestro país, de nuestros reporteros gráficos, de quienes hacen las noticias día a día. También en un contexto donde arrancaron el año desmantelando Telam, qué necesarios que son ellos y ellas para poder seguir visibilizando lo que sucede
en definitiva en nuestro país, donde se busca constantemente amedrentar realmente contra la libertad de expresión con la que tanto se digna hablar el Ejecutivo Nacional. Así que podríamos decir de esta manera, arrancamos Pueblada. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres, hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Gino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, 7 horas 10 minutos y bueno, y como decíamos recién, este programa, esta edición de Pueblada, en un contexto, en un día del periodista que se celebra en un contexto muy complicado para todos y todas, pero particularmente con un ataque sobre los trabajadores de prensa muy fuerte y bueno, y que nos hace reflexionar, que nos llama a poder pensar también este contexto y cómo trabajamos colectivamente para encontrar la salida de acá. Y vamos a empezar esta editorial escuchando la marcha del último jueves, donde en esta marcha número 2460 participó Agustín Lecci, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa del Sindicato de Prensa de la Provincia de Buenos Aires, y esto es lo que nos decía. Primero sopló ese viento que era como un viento de furia. Nadie dijo nada, porque al fin y al cabo un viento no es cosa rara. En el Ecuni, cuanto más fuerte sopla el viento, más nos juntamos y celebramos. Soy Claudio Ferraro y quiero invitarles para el 14º Festival Literario Gustavo Roldán. Mire, hay tanto para hacer que me lo tuve que anotar. Mire, va a estar Vuelta Canela y los tamborcitos del Ecuni. Valor Vereda presenta su nuevo espectáculo Canciones para dar abrazos. Va a haber presentaciones de libros. Vamos a estar presentando El viento de furia de Gustavo Roldán junto a Laura Roldán de Betach. Vamos a presentar también El lobo y su hora, el nuevo libro de Laura de Betach, con fragmentos que va a estar compartiendo Claudia Estela. Espectáculos musicales, talleres, juegos, narraciones, susurrantes solidarias con su famosa susurradora roldanera. Ahora, ¿dónde va a ser esto? En el Espacio Cultural de las Madres de Plaza de Mayo, el sábado 7 de junio a partir de las 14:30 horas. ¿Dónde queda el Ecuni? Queda en la ex ESMA, el Espacio Memoria y Derechos Humanos, ¿sí? Avenida del Libertador 8151. Sábado 7 de junio a partir de las 14:30 horas. Entrada libre. No se suspende por lluvia. Y recuerden, cuanto más fuerte sopla el viento, más nos juntamos, celebramos y resistimos. Bueno, escuchábamos ahí la invitación, ahora volvemos con Agustín Lecci en la Plaza de Mayo del pasado jueves, pero bueno, la invitación aprovechamos y tiramos el chivo a como escuchábamos recién, hoy, sábado 7 de junio a las 14:30 horas, en este festival literario que sea en el Ecuni, en un marco, además, lo hablamos el sábado pasado y vamos a ver si nos da el tiempo para profundizarlo hoy, si no lo haremos en alguno de los próximos programas, pero en un marco en el que también el Ecuni está resistiendo, el espacio cultural Nuestros Hijos, el espacio que le fuera cedido en su momento a la Madre de Plaza de Mayo y que decidieron que sea un lugar donde se desarrollen actividades culturales, donde florezca vida, arte, en el mismo espacio donde antes había habido dolor, tortura, secuestro y desaparición. Bueno, en ese mismo Ecuni que se encuentra en la ex ESMA, donde en este mismo momento se está discutiendo
porque ahí por resolución del Ministerio de Justicia se pretende poner a disposición parte del predio del servicio del sistema judicial para que vuelvan a circular por los pasillos de la Exesma personas en situación de detención, vuelvan a circular por la Exesma personas esposadas. Bueno, ya veremos cómo termina eso. Por supuesto, ha generado mucha resistencia y de acá a los próximos 60 y pico días, que es el plazo de aplicación, se va a estar discutiendo qué ocurre con eso. Pero en el mientras tanto, el ECUNI sigue lleno de vida, sigue lleno de actividades y nos invitan, como escuchábamos recién, hoy mismo desde las 14:30 al 14º Festival Literario Gustavo Roldán. Y que además hacen también el sábado que viene la Peña de los Abrazos, como todos los meses, el sábado 14 de junio desde las 19:30. Bueno, nos invitan al Fogón Musical Federal Inclusivo del ECUNI. Va a haber taller de danza, va a haber espectáculos musicales, invitados e invitadas, va a haber las actividades de todas las peñas de los abrazos, con entrada libre y con una contribución también no excluyente, por supuesto, para poder acompañar a los y las trabajadores del ECUNI, ahí en la Exesma, en Avenida del Libertador 8151. Y aprovechamos que estamos haciendo invitaciones y tirando chivos para una segunda propuesta, una segunda actividad. También en el día de hoy vamos a escuchar un audio de una actividad que va a ocurrir en la localidad de San Martín. Este sábado 7 de junio te esperamos en la primera Expo Comunidades en el Parque Irigoyen de San Martín de 10 a 21 horas. Una jornada para celebrar la economía social, con feria de emprendedores, cooperativas, shows en vivo, patio gastronómico, talleres, charlas y mucho más. Participarán productores, organizaciones y áreas gubernamentales que impulsan el trabajo colectivo y solidario. Súmate a este gran encuentro que pone en valor el rol estratégico de la economía social en el desarrollo bonaerense. Organizan el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Ministerio de Infraestructura y el Municipio de San Martín. Expo Comunidades, este sábado en Parque Irigoyen, San Martín. No te lo pierdas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este sábado 7 de junio te esperamos en la primera Expo Comunidad en el Parque Irigoyen de San Martín de 10 a 21 horas. Expo Comunidad Bueno, ahí va la segunda invitación para el día de hoy también, desde las 14 horas en Parque Irigoyen, ahí Avenida General Paz y Avenida 25 de Mayo, ahí en el cruce de las autopistas sería, y donde me dicen acá de refilón esto, que va a haber un gran cierre con espectáculos, con grandes bandas. Los del Fuego, parece, ahí lo estamos confirmando, así que va a estar buenísimo, en el marco de una actividad que además tiene como objetivo visibilizar y potenciar la economía social y lograr un espacio de encuentro y articulación de los distintos actores del sector, con el fin de que puedan potenciar sus capacidades en vista de que es un sector postergado que viene sufriendo fuertemente las consecuencias de las políticas recesivas del gobierno nacional. Así que ya saben, si andan por la zona de San Martín tienen una propuesta, si les queda más cómodo la Exesma tienen otra, y en el espacio cultural Nuestros Hijos, y quedan hechas ambas invitaciones. Pero como decíamos, este jueves en la marcha número 2460 participó Agustín Lechi del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y esto es la reflexión que nos dejaba.
El sábado es uno de los días más tristes del Día del Periodista en democracia. Tenemos compañeros y compañeras que todos los miércoles son gaseados, que todos los miércoles los fotógrafos, las fotógrafas, los camarógrafos son cagados a palos junto a los jubilados. Y nuestra consigna no es no a la represión a la prensa, es no a la represión a la protesta y no a la represión a la prensa, porque lo que quieren es que no contemos que nuestros jubilados y jubiladas son cagados a palos, que están luchando. El aniversario del 7 de junio del Día del Periodista es nada más y nada menos que por el periódico que funda un revolucionario como Mariano Moreno. Entonces el periodismo nunca fue neutro. Nosotros no solamente no compartimos una visión liberal según la cual es posible un periodismo neutro. Nosotros la combatimos y nosotros creemos que tenemos que construir un periodismo que esté al lado de los jubilados que cagan a palos, que estén al lado de la lucha de nuestro pueblo, que estén en la Plaza de las Madres, en la Plaza de los 30.000, y que cuando quieren secuestrar la Universidad de las Madres, cuando quieren cerrar Telam, digamos, nosotros vamos a hacer la reconstrucción, vamos a hacer lo que recuperemos, la Universidad de las Madres para el pueblo, la Agencia Pública de Noticias para el pueblo. Ahí lo escuchábamos a Agustín Lecci, quien además, esto yo por lo menos me enteré el jueves en la misma marcha cuando él lo contó, también ex estudiante de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, y que nos dejaba esta reflexión, y salió un informe también del CIPREA que publicaron, si no me equivoco, en el día de ayer, donde nos dicen que el 70% de quienes trabajan en prensa en el AMBA tienen un sueldo por debajo de la canasta básica del INDEC. Y bueno, un informe muy detallado sobre la situación, ¿no? Bueno, como la cantidad de salarios por debajo de la línea de pobreza, también, bueno, según el rubro, como mucho más alto en prensa escrita, un poco menos en prensa radial y menos en televisiva, y bueno, y un montón de información que está bueno el informe, que es muy, muy detallado para pensar y para entender este contexto, donde también trabajadores y trabajadoras de prensa que están en una situación de mucha precariedad en términos materiales, en cuanto a sus condiciones de laburo, pero que además también sufren de los ataques de este gobierno nacional, que, bueno, en otra parte del informe también dice que el 27% de los trabajadores de prensa recibió agresiones en el último año por el solo hecho de ser periodistas. Y entre esos casos de periodistas que recibieron agresiones por su oficio, por su rol, un dato que es alarmante, que es que el 33%, un tercio, esas agresiones o amenazas las recibió por parte de fuerzas de seguridad, y el 20% de ellos por parte de funcionarios del gobierno, ¿no? Todo esto en un contexto, en un marco de que se viene hablando muchísimo. Nosotros también lo tratamos de desarrollar acá en Pueblada, pero hablamos mucho de los ataques a los reporteros gráficos, pero después también en el orden de lo simbólico, desde el protocolo, el nuevo protocolo de acreditaciones para la Casa Rosada, que tiene una parte que no es para nada simbólica, sino que es muy excluyente también para muchos periodistas de distintos medios, y después, bueno, toda el show, el circo de Manuel Adorni en cada una de esas conferencias, con altos grados y altos niveles de violencia. Pero bueno, la verdad que un poco la reflexión que queríamos hacer es que también en este marco, y para tratar de pensar esta fecha, resulta imposible como no acordarse también, no rememorar a
a Eve. Bueno, así lo hizo también como en esta última marcha del jueves Demetrio Iramaín, que nos recordaba también toda la creación del boletín de las madres, con Eve a la cabeza, ya por mayo del año 80. Y bueno, Eve, que era una gran comunicadora, porque no diría periodista, como creo ella no lo diría, pero sí como una gran comunicadora y una persona que ha pensado mucho en cómo comunicar, y que hizo también de toda la historia de las madres, está atravesada también por la creatividad que tuvieron para pensar cómo comunicar su lucha, para comunicar sus reclamos, sus apelaciones a la creatividad, que tiene como hito fundacional, si se quiere, como momento bisagra, desde la conferencia de prensa en Plaza de Mayo con los periodistas holandeses, aprovechando que estaba toda la prensa internacional durante el Mundial 78, donde fueron los periodistas holandeses y donde ellas pudieron visibilizar su reclamo hasta la decisión de ponerse el pañal de sus hijos en la cabeza durante la peregrinación a Luján, quizás más bien con fines organizativos en la primera instancia para ubicarse entre ellas, pero que rápidamente también se transformó en un símbolo y en un hecho comunicacional, hasta suelta de globos. Hablábamos el sábado pasado de la consigna también el otro soy yo, y todas estas reflexiones que nos nacen también en este día del periodista, como alrededor de la figura de Eve y de las madres que además como parte también de todo este recorrido histórico y de esta estrategia de divulgación, de esta estrategia de dar a conocer su reclamo, su lucha, sobre todo en una primera instancia, en un contexto donde, por supuesto, en la Argentina, se las trataba de locas y luchaban contra un gobierno, contra una dictadura que les cerraba la puerta, que luego de desaparecerle a los hijos, las ninguneaba en el reclamo, las reprimía, las desaparecía, las perseguía, y las madres, como parte de la estrategia para visibilizar también su lucha y su reclamo, emprendieron toda una serie de viajes por el mundo, haciendo de su causa también una causa conocida mundialmente. Y queríamos traer esto porque también lo que es una dinámica y una forma de militar que tienen la Madre de Plaza de Mayo, que se va a retomar esta semana en un evento muy importante, porque Irene Molinari, madre de la filial de Mar del Plata, y Sara Amrad, de la filial de Tucumán, van a viajar esta semana a Colombia, en el marco de un congreso de Claxo, para participar de su clase, del encuentro inaugural de la apertura, y denunciar también la situación que está trabajando la universidad. Y es un hecho que reviste mucha importancia, porque las madres siguen viajando, mal que esto que le pese a Milei, aunque traten de silenciarlas, ellas siguen viajando, siguen construyendo, siguen luchando, siguen marchando jueves tras jueves. Y esta semana se va a dar este hecho tan importante, que es que las madres vuelven a viajar fuera del país por primera vez desde que se mudó de casa Eve. Y respecto a esta situación que está atravesando la Universidad de las Madres, vamos a seguir denunciándolo, vamos a seguir comentando
lo que está pasando, y vamos a escuchar ahora un audio de lo que fue el plenario del sábado pasado del Movimiento Derecho al Futuro, donde estudiantes de la Universidad de las Madres también fueron a plantear la situación que están denunciando. Contra la autonomía de nuestra universidad, imponiéndonos un rector al cual repudiamos enérgicamente. En ese mismo fallo, no solo nos imponen a este rector, sino que desconocen a nuestra rectora Cristina Camaño, quien fue electa democráticamente por toda la comunidad de la UNMA. Nuestra universidad es de las madres y acá vamos a seguir estando, hagan lo que hagan. Ni un paso atrás, compañeros y compañeras. Bueno, y ahí escuchábamos esta denuncia que vamos a seguir reproduciendo, vamos a seguir transmitiendo sábado a sábado todo lo que se diga en cada marcha, cada jueves o en cada instancia donde la comunidad educativa de la universidad pueda denunciar la usurpación por parte del gobierno de Javier Milei, avalada la semana pasada, no la anterior, por este poder judicial corrupto y que avasalla además la autonomía universitaria y bueno, y a las definiciones de una comunidad de la UNMA que eligió democráticamente a Cristina Camaño como legítima rectora, y bueno, como al gobierno nacional eso no le gustó, decidió intervenirla. Y bueno, vamos a cerrar este bloque ahora con un último fragmento de lo que fue la marcha del último jueves y bueno, ya lo pegamos a la tanda, así que lo decimos antes porque vamos a escuchar primero la reflexión de Carmen sobre bueno, lo que está pasando en nuestro país y la firmeza de las madres para seguir luchando por su universidad, y además después vamos a escuchar el mensaje que nos dejó Pina de Fiore, que bueno, habla todos los jueves, pero en este programa teníamos especial ganas de reproducirlo y de poder compartirlo entre todos y todas, porque este jueves 5 de junio, en esta marcha número 2460, además Pina de Fiore, Josefa Pina de Fiore, estaba cumpliendo 94 años. Bueno, y en cuanto a lo demás, ¿de qué se va a decir de este gobierno que tenemos, que nos sigue atropellando, nos sigue maltratando a los jubilados, a los médicos, inclusive a los chicos con discapacidad, que es una vergüenza lo que han hecho ayer? Y bueno, y con la universidad ni hablar, así que, como decía Evi, como dicen las madres, tenemos que seguir la lucha, no aflojar y seguir mientras nos dé el cuerpo, y después, como dice Pina, seguirán ustedes. Muchas gracias, hasta el jueves que viene. Bueno, yo agradezco a todos, mirá, hoy soy feliz que también en mi cumpleaños, 24 años, tuve mi nieta al lado mío, mi doctora y la otra nieta también, así que cumplí, no tuve mi hija, pero tuve mi familia. Pero tengo todo en mi corazón. Muchísimas gracias. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende.
Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos Eve. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. Siete horas 36 minutos y volvemos con Pueblada y le recordamos a todos y todas ahí quienes están del otro lado que nos pueden escribir, nos podemos comunicar, nos pueden mandar un WhatsApp al 11 3200 0530 11 3200 0530 o en el vivo de YouTube. Bueno, también tenemos nuestras redes que les pido auxilio. Es en Instagram @pueblada.oc y @puebladaoc en ex Twitter sin el punto en esta última red social. De otro tema que nos quedó afuera del programa de hoy, que también es la pelea entre Elon Musk y Trump, pero bueno, quedará para la próxima. Ex amigo de Trump. Claro. Muchas ex en X, me parece. Pero bueno, mándenos su mensaje ahí. En el próximo bloque vamos a estar charlando un poco sobre lo que fue la masiva movilización del miércoles pasado, este miércoles 4 de junio, donde, como decíamos antes, confluyeron la movilización por el Ni Una Menos, el reclamo de los trabajadores y trabajadoras del Garraham, los colectivos de la discapacidad, que se estaba votando en el Congreso también la emergencia en discapacidad, y como todos los miércoles los y las jubilados y jubiladas. Así que cuéntenos si estuvieron, por qué fueron, qué les pareció, y lo vamos a estar charlando un poquito en el próximo bloque. Pero antes, ahora vamos a presentar a Maxi Fernández Grau, que está acá en el piso y nos acompaña. ¿Y de qué vamos a hablar, Maxi? Bueno, antes que nada, buen día a todos y a todas. Feliz Día del Periodista, acá que estamos bien temprano. Me pidieron que venga a hablar un poco de los sucesos políticos que están aconteciendo en las últimas semanas, en los últimos días, y pensaba un poco en todo lo que hay, mucho ruido alrededor de lo que está pasando en el peronismo, y preparé una columna, como me pidieron, pensando en estos temas, que la titulé De la disputa organizativa a la unidad programática. Y un poco para pensar de que, bueno, esto se habla mucho en el peronismo de la necesidad de construir una unidad entre los distintos actores que lo componen para volver a gobernar al país frente a este gobierno de ajuste y de crueldad que representa y sintetiza Milei. Y ahí pensaba que la experiencia del 2019 con el Frente de Todos demuestra que la unidad electoral resulta necesaria, pero a la vez también que es insuficiente para conducir y gestionar el Estado, ¿no? La unidad que el peronismo necesita, pensaba, en este contexto de crisis de representación, de desencanto democrático que se refleja en el ausentismo de las elecciones en las provincias
y de disputas organizativas entre las distintas facciones que tiene y que integran, conforman el peronismo, es una unidad programática, es decir, la cohesión de la fuerza política detrás de un programa que se sustente en el corpus de ideas que le dieron sentido al peronismo a lo largo de su historia. En este sentido, me parece que hay que recuperar una tradición que está cada vez más perdida, que es la del análisis político, ¿no? Y para eso tenemos, digamos, los dos últimos discursos de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, que un poco, bueno, hay ideas ahí, hay cosas que se dicen que son muy interesantes para pensar qué modelo de país se está viendo. Entonces, estos dos dirigentes, los más grandes o los más importantes que hay hoy en día, tiene el peronismo, hay una variedad enorme de dirigentes, pero estos dos, digamos, que son los más importantes, nos permiten pensar las características que puede tener este acuerdo programático que necesita el peronismo para ordenarse y para ganar las elecciones y volver a conducir el país. Entonces pensaba esto de que en el discurso del 25 de mayo de Cristina, que Cristina realizó una caracterización del gobierno de Milei que fue compartida también por Axel Kicillof, o sea, los dos ahí vienen pensando de la misma manera, que caracterizaron al gobierno de Milei como una experiencia fallida, como un producto reciclado del neoliberalismo clásico que los argentinos conocemos muy bien y que no tiene nada austríaco, ni de anarcocapitalista, ni de novedoso, sino que es la continuidad del mismo programa de Martínez de Oz, de Cavallo y de Macri. Hacer lo mismo, pero más rápido, decía Macri. Me parece también, digamos, noto ciertas coincidencias, ¿no? En lo programático, que tiene que ver con un programa que coincidieron ambos en que el programa económico que impulsan Milei y Luis Toto Caputo supone dos problemas, que es la falta de dólares y salarios destruidos. Entonces, ahí hay como, digamos, en el diagnóstico hay como nexos que se pueden encontrar, se cruzan en ambos discursos. Este cuestionamiento a la falta de dólares no es exclusivamente peronista, sino que también realizan economistas de distintas especies. Uno de ellos apellida Cavallo, capaz lo conocen. Hoy en día los argentinos viajan al exterior y gastan más dólares de los que produce Vaca Muerta. El FMI, por ejemplo, hace poco en una misión, en estos días, le extendió el plazo al gobierno que tenía para cumplir con la meta de reservas, ya que no llegaba con lo comprometido hasta julio, y es porque el gobierno no está acumulando dólares. Entonces hay algo ahí que está sucediendo, un problema real, y ambos están pensando en ese problema que nos encaminaría, digamos, al 10º default de la historia de la Argentina, lo cual sería, digamos, muy grave. Y hay una serie de respuestas que se están pensando frente a esto. Por un lado, la necesidad de hacer, como sucede en otras partes del mundo, que las empresas extranjeras generen valor agregado en el país. Y por el otro lado, exigir de cierta manera que el empresariado nacional, la burguesía nacional, de una vez por todas, la ganancia que tiene no la utilice como reserva de valor en paraísos fiscales, la fugue o para la timba financiera, sino que la reinvierta para innovación tecnológica y desarrollo productivo. Ese problema de la falta de dólares es central en nuestra economía. Pero hay otros también temas centrales que se abordan en ambos discursos, que hacen a esto programático y que a mí me interesa pensar porque, digamos, es fácil, digamos, echarle más leña al fuego a los problemas y quizás es más difícil pensar, bueno, cómo avanzamos hacia ese acuerdo de unidad programática, ¿no? Entonces, hay temas que están en ambos discursos, que es el colapso
bueno, sanitario, la situación educativa, la falta de infraestructura. Milei paralizó 1.000 obras en la provincia de Buenos Aires. El ajuste en la provincia de Buenos Aires es de 9,4 billones de pesos. Inédito, algo totalmente inédito, y que eso se refleja después en falta de obra, falta de presupuesto para insumos en hospitales municipales. Hay veces que se tiene una mirada muy porteñocéntrica o desde el obelisco, y que se habla desde la privatización de todo, ¿no? Desde las filas libertarias hablan, no, se va a privatizar todo. Bueno, hay municipios, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como Chacabuco, donde solamente hay hospital municipal, y es el único resguardo que los bonaerenses que viven ahí tienen si tienen algún problema de salud para asistir. Entonces ese también. Y después, bueno, los problemas también de salud mental, que son importantes después de lo que fue de la pandemia, que digamos está advertido por la Organización Mundial de la Salud. Son problemas estructurales que atraviesa la mayoría de la sociedad y que implican soluciones de fondo, por lo tanto no son fáciles, y está bueno que el peronismo se empiece a dar la discusión en torno a estos problemas. Lo organizativo, la disputa organizativa para mí es natural, luego de una derrota a nivel nacional. Me parece, digamos, que es algo que se tiene que dar. Quizás los tiempos de la política no son a veces los mismos tiempos que tiene el vecino de a pie de la gente, pero la política a veces es así. Hay que redoblar, en todo caso, el compromiso para solucionar esos problemas y ver los puntos de acuerdo. Y bueno, el peronismo tiene el desafío de resolver esta disputa organizativa, que decíamos que es algo lógico luego de una derrota natural, de crisis de representación, de una crisis de identidad, luego de lo que fue el Frente de Todos, para avanzar en la construcción de una unidad programática que permita superar esa experiencia fallida, que se caracterizó por ser un frente electoral, una suma de voluntades, pero no así tener una unidad en la concepción del rumbo que hay que tener, de un horizonte común, de un horizonte compartido para donde hay que avanzar, y no tener, digamos, tener los roles claros y un horizonte también claro y compartido. El peronismo tiene que dar paso a lo nuevo sin resignar la historia de lo que lo hizo ser grande, ¿no? Tiene una tradición, y a 80 años de la revolución que significó el 17 de octubre, que se cumple este año, el peronismo tiene que dar lugar a un nuevo impulso transformador que permita solucionarle estos temas que tiene la gente. En ese sentido, me parece que el lanzamiento del Movimiento de Derecho al Futuro es un paso que avanza muy importante, que plantea la discusión sobre temas bonaerenses, sobre temas centrales que están pasando. La convocatoria a un gran frente bonaerense para defender la provincia del ajuste, de la crueldad de Milei, me parece que es una iniciativa central, es un llamado a la unidad, una convocatoria a la cohesión de la fuerza política para fortalecerse y plantear una alternativa que no solamente ponga un límite a Milei, sino que logre ser transformadora. Increíble. Pienso en muchas cosas. Por un lado pienso en que ya van a ser 80 años del 17 de octubre y digo, wow, o sea, estamos más cerca del siglo que de otra cosa, y pienso en esto que decís de, bueno, pensar en una agenda programática y un nuevo movimiento que venga a plantear una propuesta concreta, que no es un frente electoral como tal, sino que es realmente una propuesta que va mucho más allá, nos hace pensar en esto de, bueno, el peronismo se tiene que hacer parte de las generaciones que se vengan a plantear, ¿no? Bueno, ya no estamos en los 70, no estamos en los 80, no estamos en los 90 ni en los 2000. Entonces, digo, qué importante poder pensarlo de cara a algo más. Y después pienso en esto de, bueno, cómo se manifiesta el ajuste en lo cotidiano. Y el otro día escuchaba a José Amore, una periodista, que mencionaba, con datos del gobierno de Milei, no dato inventado por ella, bueno, en esto del ajuste hablamos de siniestros viales, por ejemplo, de todo el año pasado hasta marzo de este año, y es
en rutas nacionales es donde más ocurren los accidentes y los siniestros viales de fatales. Entonces, ¿de qué hablamos también en lo cotidiano? No solamente de todo esto concreto que vemos como, bueno, aumenta la carne, no puedo comprar carne para hacer un asado el fin de semana, no puedo comprar leche, sino también, encima, cuando salgo a la calle, no puedo confiar en que voy a seguir al día a día tranquila, porque sé que literalmente me puedo morir. Entonces, qué necesario también poder poner estas cosas sobre la mesa para que también pensar en una unidad no sea la experiencia del Frente de Todos, sino que pueda ser algo mucho más renovador en serio, ¿no? Sí, unidad, como decía, más allá de un sentido electoral, un sentido programático que cohesione a la fuerza política, que tenga un sentido transformador para no repetir, digamos, errores del pasado. Ahí también se viene hablando mucho de, bueno, ¿qué es unidad programática? Porque a veces dicen unidad, discutir programas, no sé qué, y se tiran títulos como reforma laboral o lo que sea, y creo que es un programa de verdad. Es un programa de verdad, y es un programa que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el programa es la gestión, ¿no? Son las 260 escuelas, edificios educativos que se construyeron. Son los 186 nuevos centros de salud que se inauguraron en los barrios. Hace muy poco, uno en Wilde, de donde yo soy oriundo, se inauguró, muy importante para las vecinas y vecinos de un barrio. Y en este contexto donde Milei está desfinanciando la salud, está ajustando a los salarios de los médicos, de los residentes, de los policías y todo, en la provincia de Buenos Aires se siguen entregando patrulleros, se siguen construyendo centros de salud para los barrios, se siguen inaugurando escuelas. Ayer hubo una inauguración muy importante de obras, de viviendas que se están construyendo en una localidad, en el partido de Rivadavia. Son cosas que siguen pasando, que a pesar del ajuste de esto de más de 9,4 billones de pesos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo está haciendo. A veces no eso, digamos, no necesariamente tiene que estar en un papel para que quede y todo, porque muchas veces vimos que esas cosas no se cumplen, pero acá también hay un compromiso de hacerlo, de llevarlo a cabo, y en este contexto donde se desfinancia la provincia, donde hay un gobierno desertor, un gobierno nacional desertor, la provincia sigue apostando por la inversión pública como una alternativa y una salida al desmanejo y todo este caos que está generando el gobierno de Milei. Entonces me parece que lo programático también tiene que ver con las acciones que uno hace cuando está en los lugares de representatividad, de gestión, y me parece que eso se está haciendo. Después, no sé, ayer vi muy por arriba, leyendo las noticias, de que hubo un llamado entre Axel y Cristina. A mí me parece genial eso, que se empiecen a dar estos espacios de articulación. Veremos cómo avanza en ese sentido. Pero bueno, hay un horizonte, hay ideas que se empiezan a plantear, que están puestas sobre la mesa y que está todo para discutir y para darse. Y hay algo más, perdón, última, que ella quería acotar, que estaba charlatana la mañana, pero sí, en esto de lo programático, que es necesario también poder pensar de cara a las necesidades concretas de la gente, y no a modo de eslogan, sino a modo de, bueno, voy a armar una comisión de trabajo para que vengas vos, el otro, la otra, y plantee, che, yo no tengo laburo, me está pasando estas dificultades, creo que las formas de concebir al trabajo deben ser estas, y así todas las que se fueron dando en el plenario, para realmente poder sintetizar eso de nuevo, ¿no?, en un programa concreto y específico. Tal cual, Pri. De hecho, eso quería sumar, de si hay alguien que está pensando la política de una manera programática y de cara al futuro, es Axel. Y no solo lo vimos el sábado pasado en el plenario, donde había más de 10 carpas de discusión y debate de diferentes temáticas, totalmente de agenda y, como decías vos, Maxi, de gestión, que es el modelo de este programa. También lo vimos en el plenario de Florencio Varela, que fue por allá por el 18 de mayo, donde de cara al pacto de mayo que decía Milei, bueno, hubo discusiones también de la temática de gestión, pero de un carácter programático y sobre todo
con algo que es esencia del peronismo, ¿no? Que es, bueno, vamos a consolidar un programa, pero lo vamos a consolidar de abajo para arriba, digo, con la discusión de las bases, con la discusión de la militancia, con la discusión ciudadana y con la participación no solo de organizaciones políticas y sociales, sino también de muchos ciudadanos, muchos vecinos, vecinas sueltos que ha decidido ir por esta sensación también de esperanza, de perspectiva de futuro, pero también para discutir la Argentina en la que estamos viviendo. Sí, volver a la lógica, a la praxis militante, recuperar esa praxis que en los últimos 4 años estuvo media desmovilizada, media, digamos, resguardada ante la teoría del imposibilismo. Se plantea algo, no se puede, no, media burocrática. Un poco que eso también va en contra de esta idea de la comunidad organizada que se organiza, propone desde el territorio, desde la organización militante. Un poco el peronismo ha perdido en los últimos años esa tradición más transformadora, revolucionaria, como me gusta decirle a mí. Se ha burocratizado un poco. Yo creo que tiene que volver a tener esa, digamos, a recuperar esa experiencia. Y bueno, me parece que a 80 años del 17 de octubre también, digamos, la vuelta a los plenarios, la vuelta a la participación política y activa de los militantes, la convocatoria a discutir con funcionarios, con personas que tengan responsabilidad política, que sea un ida y vuelta, ¿no? En los plenarios y en esos espacios son lugares horizontales, donde la palabra del funcionario vale lo mismo que lo que vale el militante que está en la unidad básica del barrio todos los días, que se pueda dar ese ida y vuelta, esa discusión. Es muy importante para recuperar ese espíritu que necesita el peronismo, que se vuelva a encender. Por eso, digamos, me parece que estuvo muy bien. Es el plenario de Los Hornos, lleno de gente, de participación, mucha palabra. Hay que recuperar el debate político, la discusión de ideas. A mí me parece totalmente lógico y positivo, ¿no? Positivo para el peronismo que se vuelva a discutir. Yo ahí quiero proponerte, Maxi, nos vamos a la tanda, igual después, por supuesto, invitadísimo a quedarte, pero nada, que retomar sobre algo que decías antes, vinculado a esto, ¿no? Como es una discusión, por supuesto hay una discusión programática, una unidad con la que estamos todos de acuerdo, además, ¿no? Porque también creo que hubo algo con esto de tanta noticia y cosas esta semana que parece que como que daba la sensación de que la propuesta de unidad es como de esta semana, y como creo que es algo que se viene trabajando y planteando además desde hace mucho, como por todas las partes, pero sí es, como vos planteabas, una cuestión que está lo programático, como y también una cuestión, creo que la palabra que usaste fue roles o responsabilidades, no recuerdo. Pero bueno, esto, ¿no? Como la política o la conducción, como en palabras de Perón en Manual de Conducción, como es un arte simple y sobre todo de ejecución, creo que es el textual. Pero bueno, eso, ¿viste? Como está el programa, las ideas, como y después las dificultades también para llevarlas a cabo, que creo que es parte de lo que reprocha también nuestro pueblo, la sociedad, respecto a a la experiencia peronista anterior en el gobierno nacional. Eso, pedirte una reflexión sobre eso, sobre como lo que decías, que profundice lo que decías de los roles. Sí, sí, hay roles. A mí me gustó una frase, algo que dijo Axel, que esto viene de abajo hacia arriba, esa construcción de un liderazgo colectivo, que se lo ve a Axel, digamos, la representatividad que uno ve que sucede en el territorio con Axel. Ayer veía cómo se le tiraban los pibes cuando iba a inaugurar una escuela, las maestras, la gente. Eso es totalmente genuino, no pasa, digamos, mucho, o sea, a muy pocas personas le pasa en la política. A Axel le está pasando en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que es por su gestión, por lo que él despierta también en su calidad humana, es distinto, digamos, espontáneo, me parece humilde y sincero en ese sentido. Y sobre los distintos roles, sí, a mí me parece
concretamente que, bueno, hay un liderazgo en él, que varios actores de la provincia de Buenos Aires se sienten identificados con su forma de gobernar, con su forma de pensar la política, de su praxis militante también, porque es un gobernador que viene de una militancia, tiene una militancia previa, y esa identificación que se genera es muy fuerte y contrasta mucho con la de Milei. Por eso también es el contraste y la alternativa se plantea naturalmente, ¿no? Por ejemplo, y en cuestiones más escenográficas también, ¿no? Por ejemplo, Axel va, inaugura una escuela, se pone a hablar con los docentes. Milei al único lugar que va, no sé, es a reunirse con Elon Musk, con Trump, a lugares donde, digamos, donde está la casta propiamente dicha. Cuando por el otro lado, no sé, Axel va, inaugura un barrio, una serie de viviendas que se construyeron, está con las familias. Del otro lado está Milei, que se va a estas convenciones que hace la ultraderecha del mundo, que son todos, digamos, políticos propiamente de la casta, que vos decís la tradición que tiene. Y bueno, hay uno que está con los pies en el territorio, con los pies en el barro, y el otro que está con los pies en Davos, por decirlo, y establecer el contraste. Y eso naturalmente genera también un contraste por la forma de ser, de presentarse, de concebir la política, y bueno, me parece eso interesante para pensarlo, ¿no? Bueno, clarísimo, Maxi Fernández Grau, que esto no vamos a la tanda, pero bueno, por supuesto invitadísimo a quedarte. Y bueno, hay muchos mensajes, se armó hasta el debate en el canal, pero bueno, ahí Alicia nos dice que el peronismo es la herramienta política por excelencia para la atención de las necesidades del pueblo y la organización de la nación. Bueno, en un rato volvemos. Les recordamos a todos que nos pueden mandar al 11 3200 0530 o contarnos por el chat o por las redes. Esto, si estuvieron el miércoles, qué les pareció, por qué estuvieron, qué los invitó a participar, porque vamos a estar hablando sobre todo eso y un poquito más. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM 530. Somos Radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Estación de servicio Puma. Ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM 530. Somos Radio. Tronador.
Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Unir las luchas es la tarea. Esa fue la consigna que nos convocó a muchos y a muchas este miércoles 4 de junio. En el marco de los 10 años de Ni Una Menos, en principio, que desde el 2015 el colectivo feminista se viene organizando en esta gran movilización que se hace año tras año para reclamar por una consigna bastante simple, bastante sencilla, pero que al mismo tiempo nos parece imposible casi de cumplir como sociedad, y es: paren de matarnos. En un país donde nos encontramos cada 30 horas con un femicidio, con una víctima violenta, con una muerte violenta de una mujer a manos de un varón, principalmente a manos de un varón conocido, familiar, pareja, y un año particular donde el mismo 3 de junio por la noche nos encontrábamos con la situación donde un policía con su arma reglamentaria asesinó a la novia de su expareja en Moreno. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de unir las luchas, ¿no? En este contexto tan complejo, con una situación de violencia por razones de género que asusta cada vez más con sus estadísticas. Bueno, en definitiva, el movimiento feminista a eso dio como respuesta unirse a la lucha de los y las jubiladas miércoles a miércoles en el Congreso, diciendo: en este año, en este contexto, tenemos que unirnos junto a ellos y ellas para marchar en vez del 3, el 4 de junio en el Congreso. Y no solamente nos tenemos que unir nosotras a los jubilados, sino también tienen que ser los demás movimientos que se encuentran movilizándose por distintos motivos en nuestro país. Entre ellos están, por ejemplo, los y las residentes del Garrahan, están también las personas con discapacidad que se están movilizando por la emergencia en discapacidad, que se votó efectivamente en diputados este miércoles positivamente. Pero fundamentalmente, ¿qué nos deja esta movilización? Es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué nos hace pensar? Bueno, en principio que cuando nos hablan de que luchar nos sirve, ya sabemos que sí, ya nos encontramos con una respuesta concreta cada vez que salimos a movilizarnos, y en definitiva vemos que somos un montón en las calles y que al mismo tiempo cada vez que nos cruzamos con otras caras podemos saber que estamos en sintonía, que estamos en complicidad para poder pasarnos un mate, para poder acompañarnos, para poder ser parte de esto, de una lucha colectiva. En definitiva, el movimiento feminista se dio cuenta desde hace muchos años ya que la lucha es entre todos y todas, y que la consigna que trajo el Eternauta hecha furor estos últimos meses, de que nadie se salva solo, es algo que ya venía impregnado en el movimiento como tal.
Dicho esto, entonces, cuando hablamos de que supuestamente luchar no sirve, de para qué, en un contexto donde constantemente nos están diciendo que tenemos que quedarnos en nuestras casas, que salir no tiene sentido, que mejor directamente hacernos cargo de lo que nos pasa a cada uno y cada una en su individualidad, lo que hace el movimiento feminista es ponerse a pensar de manera conjunta en asambleas, distintos sectores de organizaciones sociales, políticas, sindicatos, personas autoconvocadas, cómo seguir adelante. Pero bueno, para escuchar un poco más sobre cómo viene el contexto actual, a 10 años del Ni Una Menos, vamos a escuchar ahora a Bernarda Meglia, subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en este miércoles 4 de junio. Es triste pensar en el momento en el que estamos después de 10 años de lucha, me parece aquel Ni Una Menos de 2015, que es el que instaló en la agenda pública la agenda de género en la discusión pública de todos los días, es el que empezó a poner en la agenda los temas como después lograr la ley Micaela, la ley del aborto, el cupo laboral. 10 años después tenemos un gobierno que eliminó el Ministerio de Mujeres, Diversidad de Género, tenemos a un presidente como Milei que está queriendo sacar del Código Penal la figura del femicidio, que financió el programa Acompañar, que financió la ley 144, así que 10 años después parece que retrocedimos en muchas cosas, pero que tiene que ver justamente con la decisión, no es ninguna desidia de esto, sino es la decisión política de Javier Milei de atacar a las mujeres y la diversidad. Entonces, a 10 años del Ni Una Menos, el balance más simple que podríamos hacer, en definitiva, es que tenemos mucho para seguir discutiendo como sociedad, como conjunto de seres en un mismo espacio y tiempo, porque la estructura patriarcal existe y está más fuerte que nunca los medios de comunicación, está más fuerte que nunca la institucionalidad. Lo estamos viendo constantemente con nuestro presidente, cada vez que amedrenta a alguien, lo estamos viendo cuando tomó de punto a algún artista como Lali, por ejemplo, y además lo vemos cotidianamente cuando vemos que cada 30 horas muere una mujer a manos de un varón, ni hablar de que las estadísticas no contemplan a las personas del colectivo LGTBI, que no tienen una estadística donde se hable de los crímenes de odio, en un año donde también nos encontramos con ya más de 3 lesbicidios, estamos diciendo. Pero en definitiva que también es algo que tenemos que armar de red comunitaria, de red colectiva, porque si no, lo decimos nosotros y nosotras, no lo dice nadie. Entonces tenemos mucho para hacer, tenemos mucho para pensar. Bueno, ahora cómo salimos de esta es un poco alguna de las cosas que hablábamos este miércoles y decíamos, bueno, quizás la respuesta no está tan clara, ¿no? Quizás no es una solución mágica, pero sí lo que podemos decir es que es colectiva la salida, es que es en la calle, es que es encontrándonos y demostrando que si estamos afuera del Congreso y adentro está sucediendo algo como una votación tan importante como la que fue este miércoles para votar la emergencia en discapacidad, para votar el aumento de los jubilados y jubiladas, que aprovecho a traerlo acá, y es lo de las jubilaciones, por ejemplo, que estamos peleando por un aumento para los y las jubiladas que representa, y lo digo entre risas porque más que ganas de llorar no dan, pero no da la situación. Estamos peleando justamente para que los y las jubiladas con jubilación mínima más el aumento de diputados más el bono puedan cobrar 436.663 pesos con 3 centavos por mes. O sea, estamos luchando por algo mínimo para poder sobrevivir en el día a día. Aún así, cuando estábamos afuera del Congreso y adentro sucedía esto, decíamos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué expectativas tenemos sobre esta sesión? ¿Va a ser maratónica? ¿Va a durar? ¿No va a durar? ¿Qué va a suceder? Más allá de que Milei ya dijo que si sale algo lo va a vetar. Bueno, dijimos que pase lo que tenga que pasar, pero que los y las legisladoras sepan que afuera del Congreso están los ojos de todas esas pibas que fueron víctimas de femicidios, que están los ojos de esos abuelos y abuelas que miércoles a miércoles dan la cara contra los gases pimienta, que están las caras de los y las residentes del Garrahan, que dicho sea de paso, el miércoles 4 de junio tuvieron que relegar su disputa salarial porque el gobierno les avisó por comunicado, no oficial además como siempre, que quienes fueran parte de alguna movilización
podían ser echados de sus puestos de trabajo automáticamente. Por lo tanto, la lucha continúa, pero desde otro lugar. Entonces, ¿cómo frente a todas estas injusticias, cómo frente al no aumento de los jubilados, cómo frente a la emergencia en discapacidad, cómo frente a que nuestros niños y niñas puedan ser atendidos y atendidas de manera justa, sana, y que sus profesionales puedan vivir de maneras dignas, propiamente dicho? ¿Cómo no nos vamos a unir las luchas para poder llegar a construir la pueblada que nos pidió Eve? En este contexto, en definitiva, estamos hablando también de un momento fundamental como movimiento para también demostrar constantemente que todas las luchas son fundamentales, son necesarias, que tenemos que seguir buscándole la forma, la creatividad, la organización para poder seguir adelante. Y bueno, que hay algo ahí que es que, de nuevo, con esto de que la lucha sirve, se logró que se vote y se apruebe la emergencia en discapacidad, se logró que se vote y se apruebe el aumento de las jubilaciones. Y esto es como el precalentamiento antes del partido para cuando se tenga que votar en el Senado podamos volver a salir a la calle todos y todas para defender a quienes nos han cuidado toda la vida, a nuestros jubilados, a quienes nos cuidan siempre, nuestros médicos, para poder salir a cuidar a nuestros niños y niñas con discapacidad, para poder salir a cuidar a nuestros compatriotas con discapacidad, y para también seguir saliendo adelante a pensar entre todos y todas cómo hacemos para que ninguna piba más muera a manos de un sistema patriarcal que nos asesina a manos a sangre fría, que nos asesina dejándonos sin políticas públicas, que nos asesina dejándonos impuestos laborales, que busca que no nos jubilemos. Entonces, ¿unir las luchas es la tarea? Sí, en definitiva lo es. Unir las luchas es lo que nos va a dar la posibilidad de nuevo, de construir una verdadera pueblada como nos lo pidió Eve en su último jueves. Así podríamos resumir un poco lo que pasó este miércoles, pero creo que ahí es necesario también que podamos compartir y preguntarnos entre todos y todas qué sensaciones nos generaron estos espacios, qué nos movilizó estar en la calle, qué sentimos con eso, y nada, y ustedes también preguntarles qué sienten, qué creen, cómo salimos para adelante ahora. Creo que fue un precedente, eso en definitiva seguro. Sin duda, nada, distintas... una nueva muestra, ¿no? De que, bueno, cuando esto se une en las distintas causas, como que no son causas aisladas, como en esto de la segmentación que busca el gobierno nacional, de que, bueno, los problemas de uno son los problemas de uno, el de al lado es un enemigo o una amenaza. Eso, si nosotros entramos en este juego, nos fragmentamos y damos las peleas por separado, por supuesto que que va a costar mucho más, y creo que si de algo da cuenta también todo lo que ocurrió el miércoles, como ni hablar, esto como un paréntesis, ya lo hemos hablado en Pueblada, pero bueno, que todas estas situaciones que vos detallabas, que comentabas, alimentabas también con datos, estadísticas, bueno, por supuesto como hay un claro correlato como entre el discurso oficial y después las consecuencias, eso que tiene en la vida cotidiana. Podemos recordar de las declaraciones de Milei en Davos, hasta también como bueno en estas semanas que se viene como rediscutiendo la moratoria, que se viene rediscutiendo un montón de cosas, como por supuesto que eso tiene como consecuencias o tiene como implicancias como mucho más directas en las mujeres, pero simplemente porque son quienes como históricamente como vienen siendo excluidas también del mercado laboral formal y la forma de distribuir las tareas y un montón de cosas, pero bueno, que también es una política que además, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Que se dice que se lo plantea como si fuese un subsidio, un regalo, como cuando uno en realidad la moratoria como lo que hace es pagarla, pero
Pero bueno, además esto, como todo este discurso violento, que en definitiva como lo que busca hacernos creer es que bueno, si esta política de Estado es insuficiente o si las jubilaciones mismas incluso son insuficientes, tiene que ver con que ese dinero tiene que redistribuirse para pagarle también a aquellos que no hicieron los aportes en su debido momento. Bueno, como toda esa construcción comunicacional y simbólica, como por supuesto que tiene implicancia, y ahí el pueblo como tiene dos opciones: o entra en ese juego y nos empezamos a pelear entre nosotros y nos empezamos a pelear con las personas que cobran jubilación, que accedieron a la jubilación por moratoria, y nos empezamos a pelear, como decíamos la semana pasada, que el titular de la ANDIS, como decía, bueno, a Ian, el chico de 10 años, creo, con discapacidad, ¿por qué vos no pagás peaje y yo sí? O nos unimos, como pasó el miércoles, y damos la pelea juntos, dando cuenta además de la importancia también de dar una pelea donde podamos tener mucha fuerza en las elecciones de este año, como la importancia de tener fuerza, de tener mucha fuerza ahí para que el gobierno nacional, para que Milei no pueda construir una mayoría en el legislativo, como bueno, y poder seguir haciendo cosas como la que ocurrió este miércoles, que el próximo desafío tendrá que ver con llegar a los 2 tercios para también poder impedir que las vete. Eso, y únicamente una cosita más, como un paréntesis también: el audio que escuchábamos recién es producto de un móvil que se hizo ahí el mismo miércoles en la plaza. Lo hicimos desde la Casa de las Madres y estuvo ahí PRI entrevistando y bueno, esto a cargo del móvil, así que nada, también celebrar esa tarea. Sí, y agregar a esto que decías vos, Chino, bueno, ¿no? La consigna en sí misma de unir las luchas, de participar, de animarse a movilizar, de unir los caminos también. Hubo casos que se iban viendo en entrevistas que le hacían, sobre todo algunos médicos o residentes que participaron, que era la primera vez que decían que movilizaban, que era una de sus primeras movilizaciones. Y acá no se viene a tomar lista de ver a cuántas movilizaciones fuiste, pero que se incorpore el hecho de movilizar a sectores o a personas que antes no lo habían hecho nunca, no solo que habla de un Estado ausente, sino que también habla de una herramienta válida y de lucha que por algo intentan todo el tiempo quitárnosla. Por algo ya es la segunda vez que este gobierno, a través de un decreto, intenta prohibirnos la manifestación, la huelga, la lucha organizada. Y por algo es tan importante, ¿no? Porque así como uno ya prevé algunos movimientos y hasta los dice el propio Javier Milei, que va a vetar el aumento de los jubilados, que va a vetar la emergencia en discapacidad, o sube memes riéndose de un salón de clases lleno de monos y él como profesor escribiendo en el pizarrón quién lo va a pagar. Bueno, también es importante la organización popular, ¿no? También es importante la contracara a todo esto que lo dicen las madres históricamente, y lo hemos escuchado siempre en la voz de Eve, y lo seguimos escuchando hoy en la voz de Carmen, que es la organización, la calle y obviamente la pueblada lo que nos va a hacer salir de esta situación. Por eso, como decía vos, Pri, también es importantísimo, si este miércoles fuimos muchos, que la próxima vez seamos más, porque en el Senado también hay que hacer una demostración de fuerza y de organización. Sumo algo más, y es que estamos en un contexto donde una de las primeras políticas públicas, digamos, ponele, uno de los primeros anuncios que hizo este gobierno apenas asumieron es la eliminación del Ministerio de las Mujeres y Diversidades a nivel nacional. Por ende, la desjerarquización de todas las áreas consecuentes que estuvieran en las provincias. La única provincia que sostuvo la jerarquía ministerial, que viene a disputar cuáles son los roles de las mujeres y diversidades, cuáles son los roles de las situaciones de violencia por razones de géneros, es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. A modo de en definitiva, no de una apuesta política y además de una apuesta a seguir fortaleciendo no solamente al movimiento feminista como tal, sino a que realmente se pueda vivir una vida más libre e igualitaria. Y con esto lo que quiero traer es, el gobierno ha desfinanciado casi al 100%, podríamos decir al 98%, la línea 144 a nivel nacional.
los canales están estallados en todos lados. De todas formas, siempre invitamos a que si conoces o si estás transitando una situación de violencia por razones de género, a 10 años del Ni Una Menos, también podemos decir que es fundamental que podamos hablar sobre todo esto. Es fundamental que quienes estén en estas situaciones puedan hacer las denuncias pertinentes. Para esto, particularmente en la provincia de Buenos Aires, la línea 144 no ha sido desguazada, por el contrario, ha sido fortalecida durante el año 2024 y 2025, y la comunicación sigue existiendo, por lo cual también hacer mención y agradecer en definitiva, ¿no?, a todas las operadoras y operadores que son parte de esa línea, que es una trinchera en la provincia de Buenos Aires para contener este tipo de situaciones. Que sepan que existe, que sepan que está, que sepan que se pueden comunicar las 24 horas del día, que es confidencial, que no te atiende un robot, te atiende una persona normal, como cualquiera de nosotros y nosotras, y te pregunta cómo estás, qué necesitas, qué situación es la que estás pasando, y que va a estar ahí para acompañarte o acompañar a la persona que tengas que acompañar. Esto a modo medio de cierre, de transmitir que la 144 sigue existiendo y que en la provincia de Buenos Aires, si no te puedes comunicar por teléfono, también puedes comunicarte por WhatsApp. Lo voy a decir lento al número, al 221-5085-988. Lo vuelvo a repetir por las dudas, 221-5085-988. Es el número para comunicarse a la línea 144 por mensaje de texto en caso que no puedas comunicarte por teléfono. Maxi, ¿querés sumar algo? No, pensaba esto, que qué importante, ¿no?, es ser consecuente con lo que uno plantea en un clima, en un momento o de la época donde ser feminista, ¿no?, está situado como las feministas las responsables de que gobiernen Milei, ¿no? Hay varios discursos que las responsabilizan el movimiento feminista por una derrota que tiene más que ver con quienes ejecutaron la política que con un movimiento que desde la calle planteaba la igualdad y la justicia y movió estructuras que parecían, digamos, que estaban ahí quietas, que nadie iba a romper. Entonces que en todo ese clima de época donde Milei ataca sistemáticamente al movimiento feminista, me pregunto por qué las ataca. Yo diría, arriesgando una respuesta, que es porque es el movimiento que en los últimos años ha protagonizado la lucha por la igualdad y por la justicia. Hablabas vos de las jubilaciones y cómo en la jubilación mínima la mayoría que la cobra son mujeres. Eso refleja que hay una desigualdad y esa lucha por la igualdad es la que le molesta, digamos, al patriarcado, a quienes sostienen y defienden esa estructura y que, digamos, hoy en día se encarna en la derecha. No excluyentemente de la derecha, pero sí la derecha es una defensa acérrima de ese modelo. Bueno, qué importante que es que frente a un clima de época haya un gobernador que se plante y diga nosotros defendemos estas ideas, estos intereses, estamos a favor de la igualdad y de la justicia social. Y hasta de plantearlo como algo necesario para, siguiendo con lo programático, en una carpa en el espacio de plenario del Movimiento de Derecho al Futuro también, ¿no?, que es algo que ha sucedido este año, que ha sucedido el año pasado en Varela. En definitiva es fundamental, y en esto que decís, creo que hay algo ahí que es, bueno, el movimiento feminista ha sido también el que plantó la semilla de un montón de discusiones, no solamente en el marco de igualdad como tal, sino decir, bueno, quizás haya que rediscutir la justicia, ¿no? Quizás haya que rediscutir cuáles son las tareas que estamos haciendo en nuestros hogares, cómo trabajamos, por qué trabajamos de esta forma. Digo, hay una cuestión que es que activa muchos sentires, muchas emociones, muchas disputas políticas, realmente pensarlo desde muchos lugares a la hora de pensar en el feminismo. Digo, si lo pensamos hoy, y esto lo traigo más a modo de opinión personal, si tenemos que reformar la justicia, nuestro caballo de Troya es la reforma judicial feminista. Digo, entonces si viene Javier Milei y se planta y se plantea contra las feministas, y tiene que ver un poco con que hay algo que sabe que se le va a ir de las manos si realmente logramos ser mayoría y logramos también darle una batalla concreta a este gobierno y a todo su programa, ¿no?
Pero bueno, creo que ya estamos como en situación ir a tanda. Así es, y vamos a comunicarnos al volver con Raúl Lucero, director de Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, para hablar sobre el proyecto de ley aprobado el miércoles, la amenaza de veto y la situación de los colectivos de discapacidad en la Argentina gobernada por Milei. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. El corazón. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Pueblada, en la radio de las madres. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ocho horas 32 minutos, volvemos con este último bloque de Pueblada, donde, bueno, vamos a profundizar, como decíamos, y ya estamos en comunicación con Raúl Lucero, director de Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires. Raúl, buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Chino? Buenos días a vos y a toda la Pueblada. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos perfecto, te escuchamos perfecto. Bueno, estuvimos hablando hasta recién, bueno, un poco de todo lo que se vivió el miércoles, quizás más de lo que se vivió en la plaza. Preguntarte por, bueno, qué es lo que pasó adentro del Congreso. Bueno, tal vez agradecer el espacio, Chino, para poder transmitir que la Pueblada también me viene como la ranchada, ¿no? La ranchada es un movimiento, es un espacio de personas con discapacidad que militan de diferentes espacios, militantes políticos, mujeres, hombres con discapacidad, que vienen desde la primer ranchada, y cada una de las ranchadas está en las luchas, ¿no? En las luchas de género, en las luchas de los abuelos cada miércoles, y fueron quienes también vienen impulsando esta manera de visibilizar lo que viene sucediendo con la situación de discapacidad. Y entiendo y creo
y confío que lo que va pasando dentro del Congreso tiene que ver con una respuesta, ¿no?, a lo que vienen planteando las personas y los colectivos de las personas con discapacidad. Y dentro del Congreso creo que hay funcionarios, hay autoridades gubernamentales que han podido percibir la fragilidad de un sector de la población que está atravesado por diferentes situaciones, ¿no?, y que tiene que ver con su condición de discapacidad, la falta de acceso a la salud, la falta de una asignación universal, el sobrecosto que conlleva afrontar, llevar su vida como cualquier otra persona. Es decir, hay una cantidad de condimentos que propone esta ley de emergencia, pero principalmente no es una ley que promueve derechos, es una ley, es un semáforo rojo prácticamente, que está diciendo que sin esta ley, sin un Estado presente, sin un Estado que garantice las condiciones mínimas para personas con discapacidad, sus familias y todo este ecosistema que coexiste para que las personas tengan una vida digna, va desapareciendo. Va apareciendo la crueldad, van apareciendo una cantidad de manifestaciones que se traducen en la quita de pensiones, en las auditorías, unas auditorías totalmente no transparentes, ilegítimas, no accesibles, vulnerando cualquier mecanismo de protección de derechos humanos. Aparece en la pérdida sistemática de las prestaciones y cómo va desapareciendo, desfinanciando las prestaciones. La Argentina realmente, Chino, contarte que es un país de vanguardia en materia de discapacidad. El estado de normativas que existen en nuestro país nos han puesto a la vanguardia de la región. Y entiendo que esto es lo que se está hoy poniendo en juego, perder derechos, quitar derechos, y también nos escuchaba anteriormente por qué se meten, ¿no?, con determinados sectores, y entiendo que estos sectores para este modelo no es productivo. Se entiende desde ese modelo esta batalla cultural que están dando es de salvarte solo. Este modelo que están planteando, sí, también lo plantean, uno escuchaba a las diputadas, a los diputados en la Cámara y realmente te das cuenta que no les interesa la vida humana. Es un modelo de prescindencia, es un modelo de prescindir de los más débiles. ¿Por qué? No solamente plantean por qué yo tengo que pagar un peaje y vos no, sino que plantean con mucha crueldad el problema no es del Estado, el problema es tuyo que tuviste un hijo con discapacidad, el problema es tuyo que te discapacitaste, el problema es tuyo que no tenés las condiciones para compensar esto que la vida te generó, porque el Estado no te lo generó. Entonces, dentro de este discurso, creo que ellos van instalando y van poniendo en duda, ¿no?, lo que hace. No nos hablan a quienes militamos determinadas causas, hablan al resto, al que no está atravesado por la causa, por esta necesidad. Pero como dicen muchos compañeros y compañeras con discapacidad, esto puede aparecer en cualquier momento de la vida. En cualquier momento de la vida tu pibe, tu piba puede necesitar el Garrahan. Es decir, la discapacidad aparece en las infancias, en las adolescencias, en las adulteces, en las personas mayores. Hay compañeras que luchan y pelean los espacios de feministas, ¿no?, mujeres con discapacidad, que muchas veces se sienten también no pudiendo participar por las propias barreras que el entorno genera. Entonces creo que vienen por eso, vienen por una propuesta o por una idea de que las minorías no compiten, y en el no ser parte de este mercado, no tienen que hacer, el Estado no se tiene que hacer cargo. Raúl. Y otra cosa que Sí, perdón que te corte. Gastón Cardús te saluda, bienvenido a Puebla. Hola, Gastón.
quería consultarte en este contexto, bueno, tan difícil, tan adverso que vos relatás y que también nosotros relatamos en términos políticos más generales que lleva adelante todas las provincias, pero bueno, sobre todo la provincia de Buenos Aires. Preguntarte en este sentido cómo se está garantizando los derechos y las prestaciones a las personas con discapacidad en el territorio bonaerense. Bueno, el sistema de prestación, nosotros quiero a lo mejor contextualizar, porque el ataque a la discapacidad, como a las distintas minorías, es multicausal, es decir, vienen por distintos frentes. Se atenta o se ataca a la salud, desfinanciándola. Hay una cantidad de situaciones, como son los movimientos de familia de las enfermedades poco frecuentes. Al ser enfermedades poco frecuentes, los medicamentos son de alto costos. Había un organismo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que era la DATSI, que otorgaba este tipo de medicamentos de alto costo a estas familias, y lo primero que hizo este gobierno es desfinanciarlo. Y con esto, bueno, ya hay registro por parte de las asociaciones de enfermedades poco frecuentes, de personas que han perdido la vida, que se han muerto en el camino por no contar con este medicamento. Entiendo que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en esta transversalización de políticas que hacemos en cuanto a la discapacidad, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Acceso e Inclusión a la Salud, por un lado, viene generando este banco de ayuda de medicamentos, de prótesis, priorizando la atención a las familias, a las personas con discapacidad, porque otro tema es el desfinanciamiento, hace que las familias que tenían a lo mejor una obra social, el desempleo y la pérdida de la fuente de trabajo, haciendo que muchas familias que tienen su hijo o hija con discapacidad empiecen a recurrir a la salud pública, a la educación pública, a un sistema provincial que garantiza. Lo que entiendo que en la medida que van aconteciendo estas situaciones, la complejidad de la prestación se hace cada día más difícil. En el sistema educativo, como prestación, hay 100.000 alumnos con discapacidad en el sistema público, en las escuelas especiales. Es una provincia con 700 escuelas especiales, y en cada una de estas escuelas seguramente una cantidad de docentes que hacen inclusión educativa. El desfinanciamiento hace que los apoyos que necesita una persona, el apoyo del docente, el apoyo del acompañante terapéutico, se desfinancie y estos apoyos empiecen a desaparecer. El desfinanciamiento hace que las escuelas de gestión privada que atienden a personas con discapacidad dejen de funcionar y esto vuelva al sistema público. Entonces la provincia, por un lado, viene respondiendo culturalmente a través del Consejo Provincial, articulando con cada uno de los municipios, porque donde suceden las cosas son en los territorios, y principalmente la principal puerta del vecino o vecina es la Dirección de Discapacidad del municipio. Entonces, una de las acciones es una articulación con los municipios de la provincia de Buenos Aires, acercándole la información, los procedimientos, tanto para las auditorías, para las diferentes gestiones en cuanto a la certificación de discapacidad. Es decir, podría estar hablando horas de por dónde vienen atacando el sistema que garantiza los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Es decir, se ataca desde la salud, se ataca desde el sistema educativo, se ataca o se cambian las normas para certificar una discapacidad. Es decir, hay una cantidad de situaciones, episodios que se van dando que van atentando contra las personas con discapacidad. Y yo creo que la provincia tiene la enorme responsabilidad de anticipar lo que va a suceder. Este desfinanciamiento, como lo ha dicho el presidente de la Nación, Javier Milei, seguramente se ha vetado. La profundidad de este 0.5% que es el PBI, que de las pensiones no contributivas, seguramente va a ser desfinanciado y retenido, y más de 600.000, 700.000 personas con discapacidad del territorio van a perder de esta pequeña ayuda y el acceso a la salud. Entonces creo que con la provincia tenemos
la enorme responsabilidad de ir acompañando en primer lugar a las personas con discapacidad, segundo lugar, cómo somos la escucha para generar estrategias con las organizaciones históricas. Hay organizaciones muy prestigiosas, de muchos años de laburo, que son familias que han conquistado esos derechos que hoy la Argentina desplegaba, por lo menos orgullosamente, a lo largo de Latinoamérica, y que están en riesgo de cierre. Hay una cantidad enorme de organizaciones en el territorio que por el tipo de prestación son convenios con las prestaciones y obras sociales nacionales. Otra situación que va a acontecer, y la vienen demorando por la situación lo decía Chino, de Ian, y nuestra total solidaridad con el pibe, con la familia. Lo dijo la madre, ¿no? Es decir, ¿qué tiene en la cabeza este tipo? No lo dijo en esas expresiones, lo digo yo. Que le mueve el piso un pibe, ¿no? Un pibe que dice lo que le pasa, que dice lo que escucha, porque si hay algo que tiene, y esto se lo digo al público, si hay algo que tiene la persona con discapacidad, que no tiene la capacidad de mentir y de transformar un dicho. Entonces, le creo al pibe, y le creo al pibe primero porque es pibe, y segundo, porque su condición generosamente no le permite mentir. Y si el pibe le dijo al periodista que este tipo cuestiona este derecho de por qué vos y yo no, por qué vos sí y yo no, es claramente una realidad. Y atentar y agredirlo y mandar a sus tuiteros a ponerlo en una situación realmente de terror, de miedo, ¿no? Porque también otro de los elementos que utilizan la derecha y esta extrema derecha es el temor, ¿no? Y dentro del temor, una cosa más y celebro con mis 65 para 66 años, celebro que las personas con discapacidad se estén movilizando, que ellas sean. Los otros días los veía a Johnny de la Silla, un muchacho, un militante de derechos humanos, un pibe en silla de rueda, plantarse frente a la Policía Federal con un cartel, ¿no? Donde decía la discapacidad está en emergencia en la Argentina. Y para mí es realmente sumamente simbólico, y es una invitación a la comunidad. Creo que hay que hablarle a esa comunidad que todavía está insensible o que cree en discursos de odio, ¿no? Es por ese lado. Estamos hablando con Raúl Lucero, director de promoción de derechos para personas con discapacidad de la provincia de Buenos Aires. Raúl, tenemos una pregunta que se la hacemos a nuestros invitados, que te va a parecer muy fácil seguramente, y es: este programa se llama Pueblada por el último pedido que nos hizo Eve en aquel jueves, el último que estuvo en esta casa. Así que queríamos preguntarte en este contexto, ¿cómo hacemos una pueblada? Era fácil. Las puebladas, no, sabes que muy complejo, porque creo que ¿cómo hacemos una pueblada con los que todavía son insensibles? Porque lo que estamos en la lucha venimos haciendo esa pueblada, silenciosamente tal vez, y hoy cada vez le damos más fuerza de visibilizar la agresión y que estas políticas van terminando con la vida de los más frágiles de nuestra cadena humana. Entonces, tal vez el desafío, por lo menos que estamos haciendo, yo vivo en Moreno, ayer se hizo la pueblada acá en la plaza, eran poquitas familias, personas con discapacidad de Consejo Municipal, en la plaza, y eran poquitos si lo ves con la calculadora. Y creo que nosotros nuestra pueblada la tenemos que seguir sosteniendo para hablarle a ese vecino, esa vecina que no está atravesada por esta situación, pero que no está exenta de ser atravesada en algún momento de su vida, y que se sensibilice y que se sume y que se acerque. Creo que hay un problema grande de desinformación de gran parte de la comunidad,
y ahí sí somos responsables. La pueblada tiene que ser acercando ese mensaje, ¿no? de lo que está atravesando una cantidad de vecinos y vecinas, que son los pibes y pibas que están al lado de la casa de ella, ¿no? Y a veces no se da cuenta, no lo ve. Y bueno, en esa poblada de Moreno ayer, realmente me sentí profundamente identificado con la lucha de los primeros movimientos, de los rengos de Perón, ¿no? Que se juntaban en una casa en la década del 70 y lograron el cupo laboral. Y eran poquitos los rengos, el Pablo Poblete y compañía. Entonces yo creo que la poblada es esa invitación a empezar a juntarnos en las plazas con los amigos, con los vecinos y contarle alguna historia que sea relevante. Este pibe, esta piba con discapacidad que lograron construir un proyecto de vida, que se casaron, que tienen hijos, que tienen un laburo, y que con estas políticas están perdiendo lo poco que el Estado le ha ido garantizando por esta condición de desigualdad, que vive no porque sean ellos los distintos, sino porque su condición genera un sobrecosto y que claramente nosotros somos quienes generamos esas principales barreras. Así que invitarlos a toda la poblada, y a la ranchada de los miércoles de los discas. Ellos se dicen discas, ¿no? Uh-huh. Pero para nosotros son personas con discapacidad. Y ya que tienen la posibilidad de estar en los medios, Chino, también, y chicos, cuando hablan de los discapacitados, invitar al periodismo a hablar de personas con discapacidad, ¿no? Son personas, porque los discapacitados los ponen en un lugar de seguirlos estigmatizando, ¿no? De que los discapacitados, el problema es de ellos. Entonces son personas con discapacidad y son personas que hoy están siendo atacadas brutalmente por este gobierno nacional. Bueno, muchas gracias, Raúl, clarísimo, así lo haremos y te saludamos hay muchos mensajes en el chat, pero te traslado uno en particular de Sergio de las Heras, que nos pasa una foto del miércoles que acompañó ahí en la plaza con un grupo también de Morón, y que nos manda ahí su foto con las pancartas, los carteles y las remeras. Sí, unos genios. Saludos, abrazo y a redoblar. Así haremos. Bueno, se nos fue otro episodio de Pueblada. Bueno, muchas gracias a Maxi, muchas gracias a Alan, a Gustavo, y nos vamos con Triunvirato Ambiental. Pero hacen falta voces. Hacen falta muchas voces. Y también hace falta que vayamos formando y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada plaza, porque tenemos que preparar una pueblada. Somos Radio.